un papel cuesta arriba porque ha sido invisibilizada, porque pues sus derechos no han sido siempre respetados y garantizados. Lo cierto es que en la lucha por la conquista de derechos sociales, por la reivindicación de la dignidad, han habido grandes mujeres y siguen habiendo grandes mujeres, incluso en Venezuela, que día a día trabajan y luchan por que se respete el derecho a vivir con dignidad de todas las personas y por ejercer su trabajo de contraloría y de escrutinio a las autoridades y a esas esferas de institucionalidad, que son quienes en primera instancia tienen que velar porque todas las personas puedan ver garantizados sus derechos humanos. Teniendo eso en cuenta, pues yo quisiera comenzar diciendo que como personas, como mujeres, como individuos, tenemos el derecho a participar en asuntos públicos. Y el derecho a participar en asuntos públicos no únicamente quiere decir que podamos votar, elegir o ser elegidos. El derecho a la participación va mucho más allá de eso y así ha sido ampliamente reconocido por el derecho internacional de los derechos humanos, pero también por nuestra propia Constitución. La Declaración Universal, en su artículo 21, nos establece que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes, es decir, a través de la elección, lo que conocemos tradicionalmente como el derecho al voto. Pero también quiere decir que toda persona tiene derecho a que en condiciones de igualdad pueda ejercer funciones públicas o hacer contraloría a quienes esas personas que ostentan el poder pues cumplan con su mandato sin que existan desviaciones o arbitrariedades o injerencias en el desarrollo de sus funciones. Y muy importante que el artículo 21 deja de manifiesto que la voluntad del pueblo siempre va a ser la base de la autoridad del poder público y que esa voluntad se debe expresar mediante elecciones auténticas y periódicas, mediante el sufragio universal. ¿Y por qué es importante el primer apartado del numeral 3 del artículo 21? Porque habla y nos establece que la voluntad del pueblo siempre será la base del poder público. Y eso es muy importante porque nuestra propia Constitución habla que somos un Estado constitucional y de derecho y que nuestra soberanía reside en el pueblo. Es decir, el ciudadano, la ciudadana, tiene plenas potestades para no solo participar de forma pasiva mediante la elección o a través de la representación que sus gobernantes tienen, sino también de forma activa. Y esto es reiterado en otros instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 25 o la Convención Americana de Derechos Humanos y en nuestra propia Constitución, la cual desde el preámbulo hasta el artículo 350, pasando principalmente por el artículo 62, nos establece el derecho a participar libremente en los asuntos públicos. Y esto quiere decir poder incidir en distintos espacios, es decir, ¿dónde podemos participar? Podemos participar en temas asociados a gobierno, en temas relacionados a salud, educación, al derecho a la asociación y manifestación pacífica, a poder incidir en el desarrollo de políticas públicas, a manejar la administración pública. Y esto no necesariamente quiere decir que nosotros tengamos que formar parte de esa administración, sino que pues desde distintos espacios, dependiendo de ese rol que nosotros quisiéramos jugar frente a la protección de las libertades fundamentales y de los derechos humanos, pues pudiésemos elegir si quisiéramos participar activamente, bien sea en el espacio de índole político o también en espacios de índole social o económico, como a través de la dirección, es decir, que nosotras seamos líderes, lideresas en cada una de esas estructuras para desarrollar distintos tipos de actividades, para promover políticas públicas, para promover leyes, normativas, ordenanzas, o también para el liderazgo social en cada una de nuestras comunidades o en determinados temas, por ejemplo, en temas de educación, en temas de salud, en temas de derechos políticos, pero también pues la posibilidad de elegir, que es lo tradicional conocido como la posibilidad
de votar, y así pues también es una forma de que podamos participar de una forma pasiva a través de la representación de otras personas en esas estructuras de poder. También tenemos el derecho a participar en asambleas, es decir, escuchar, opinar, pero también manifestar nuestras opiniones, nuestras inquietudes, nuestras demandas hacia esas personas que están en la representación del poder. Y esto es muy importante hacerlo mediante el ejercicio de la influencia, promoviendo el debate, el diálogo, porque el derecho a la participación está ampliamente vinculado con el derecho a la libertad de expresión y opinión y a la libertad de reunión y asociación pacífica. Estos derechos también son considerados derechos humanos y están en estas mismas normativas internacionales y están íntimamente relacionados con el derecho a la participación. Tomando en cuenta esto y lo que sería el derecho a participar, nuestro rol y lo que yo quisiese destacar el día de hoy es cómo en Venezuela y en el mundo el trabajo de las mujeres lideresas y el trabajo de quienes están haciendo activismo y defensa en derechos humanos, activismo político, así sea en la esfera estudiantil o en la esfera política nacional. Lo importante es esa capacidad de incidir, de poder influenciar a distintos niveles, no necesariamente a las figuras de más alto poder, pero sí poder influir en distintos espacios para poder generar cambios, para poder presentar propuestas que brinden o que ofrezcan soluciones efectivas a los problemas de la gente, especialmente a los problemas de carácter social. Y así poder lograr cambios efectivos que estén ajustados a la realidad y a las necesidades que tiene la población venezolana. Eh, para eso es importante que trabajemos desde distintas esferas, es decir, incidir o participar no es simplemente hacer un acto, hacer algo y ya, implica la planificación, es decir, conocer nuestro contexto, conocer las necesidades del lugar donde vamos a estar trabajando. Y esto no quiere decir que vayamos a trabajar a nivel nacional o a nivel universal. Podemos empezar haciéndolo desde nuestras localidades, es decir, de nuestra localidad de vecinos, de nuestra comunidad, pero también desde nuestro espacio universitario o cualquier espacio en el cual nosotros nos estemos desenvolviendo y sobre el cual consideremos que es importante incidir, participar para generar un cambio frente a las necesidades de la gente o de la ciudadanía y del grupo de personas con quien yo estoy trabajando o compartiendo. Entonces, el conocer nuestro contexto nos permite planificarnos, comprender cuáles son las necesidades, poder desarrollar nuestras ideas frente a pues, cuáles son esos objetivos que yo tengo que cumplir para que efectivamente podamos alcanzar soluciones respecto a esas necesidades que tiene la población específica o a nivel macro. La capacidad de incidir también implica que podamos crear espacios de coordinación, espacios de respaldo, es decir, que no estemos solas cuando pues ejerzamos nuestro derecho a participar, sino que por el contrario seamos una masa, un gran grupo de personas que tengamos los mismos objetivos, las mismas inquietudes y las mismas ganas de pues solventar problemáticas para que pues el desarrollo de nuestro trabajo pueda llevarnos a mejores resultados frente a esos objetivos que nosotros deseamos alcanzar. Igualmente nuestra participación y nuestra capacidad de incidencia tiene que ser oportuna. Para ello es importante también volver a lo que hablábamos al inicio, de conocer cuál es ese contexto en el cual nosotros estemos trabajando, porque a veces nuestras ideas pueden ir por un lado, pero la realidad va por otro. Entonces hay que considerar si realmente es oportuno esa actividad que yo quisiera realizar, cómo la voy a realizar, a dónde la voy a realizar, con quién voy a realizarla. Estudiar todo eso nos va a permitir pues a tener mayor eficacia y mayor eficiencia en ese trabajo que nosotros vamos a estar realizando.
Por lo tanto, este trabajo es algo constante, es algo que implica compromiso, que implica pues ganas de hacer las cosas y comprender que pues en el caso particular de Venezuela, pues quizás a veces podamos decir que es muy cuesta arriba y pues además tenemos políticas de Estado que nos cierran los espacios democráticos, donde no hay Estado de Derecho, donde no se respetan los derechos humanos y donde además se implementa una política de Estado de criminalización, de terror, de generación de miedo, que busca justamente que los ciudadanos se inhiban, que como personas nos inhibamos de seguir exigiendo derechos, de seguir pues demandando a las autoridades que cumplan con sus obligaciones de respetar, garantizar y proteger derechos humanos por el temor a sufrir algún tipo de represalias. Sin embargo, pues hay que recordar que en materia de derechos humanos el trabajo de defensa, de promoción, no es algo que sea una carrera de velocidad, es decir, no es algo que vamos a ver resultados inmediatos como quisiéramos. Esto es una carrera de resistencia que implica pues la documentación constante, la presión constante a quienes ostentan el poder para que cumplan con sus mandatos, para que no exista desviación de poder, para evitar que se sigan cometiendo actos de discriminación política, para evitar que se sigan cometiendo afectaciones a los derechos humanos de la población. Y esto parte entonces de esa sistematicidad en el trabajo que nosotros debemos realizar como mujeres líderes, como mujeres defensoras de derechos humanos, pero además hacerlo de una forma que sea comunicable y si es creativa mejor, para poder involucrar a la mayor cantidad de personas de una forma que sea agradable, de una forma que sea digerible y amigable para todas aquellas personas, a grupos a los cuales nosotros quisiéramos influir o causar algún impacto. Esto no quiere decir que por ser creativos o comunicables vaya a dejar de ser serio frente al cumplimiento de nuestros objetivos. Lo importante es que tengamos la capacidad de que nuestro mensaje llegue a la mayor cantidad de personas, que sea entendible para la mayor cantidad de personas y que así quienes pueden avanzar en el cambio de estas políticas públicas restrictivas, de generar realmente un impacto a nivel macro, pues tengan un mensaje claro que pueda ser diversificado, difundido y que así nosotros podamos avanzar en el cumplimiento de ese objetivo nuestro, que es que nuestras propuestas para generar cambios se efectúen y así brindar soluciones a la población, especialmente aquella que tiene más necesidades. ¿Y por qué esto es importante? Porque el poder promover cambios en los asuntos públicos, en los asuntos de nuestra comunidad, nos va a ayudar a crecer como ciudadanos, a crecer como sociedad y a poder establecer esas bases necesarias para que como sociedad podamos recuperar espacios de libertades, podamos recuperar la vigencia y la protección de nuestros derechos, pero también parte de empoderarnos como mujeres, de empoderar a nuestra comunidad, de empoderar a esas personas que nos rodean en el conocimiento de cuáles son sus derechos para que puedan exigirlos, pero que los puedan exigir con base, con sustento, con todo lo necesario para que esas autoridades o esas representaciones del poder pues cumplan de forma efectiva con su mandato e incluso si no hubiese un cumplimiento, que a través de nuestro trabajo sistemático de documentación, de denuncia, de exigencia, podamos tener los elementos necesarios para poder ir más allá e incluso demandar la responsabilidad del Estado, bien sea en instancias internacionales o a funcionarios públicos, incluso en instancias nacionales. Eh, es importante por eso promover y trabajar en función de la generación de cambios que tengan pues actividades con un impacto social adecuado para así pues desarrollarnos mejor como sociedad y brindar mayor protección a los derechos de la ciudadanía. La posibilidad de incidir también nos permite, pues, de cierto modo,
persuadir o ejercer presión sobre las instituciones, porque si vemos el caso particular de Venezuela, pues lamentablemente la cooptación institucional que ha venido desde el año 1999 con la entrada del chavismo al poder, ha generado pues, o ha facilitado, mejor dicho, que distintos espacios hayan sido tergiversadas sus funciones y hoy día faciliten que se reprima, faciliten el cumplimiento de las medidas autoritarias por parte del gobierno nacional. Sin embargo, nuestro trabajo de incidencia, nuestro trabajo de documentación, de denuncia, que está vinculado estrechamente a la posibilidad de participar, de asociarnos, de ejercer contraloría, nos va a permitir, de cierto modo, seguir persuadiendo o presionando para que efectivamente las instituciones y el poder hagan lo que tienen que hacer y se puedan generar efectivamente los cambios necesarios para solventar las consecuencias de la emergencia humanitaria compleja y las afectaciones a los derechos humanos de la población. Nuestro objetivo como mujeres lideresas tiene que ser el poder transformar de manera efectiva la forma en la cual se está ejerciendo el poder, en cómo podemos de forma más efectiva intervenir en las relaciones sociales y en las relaciones políticas para que efectivamente quienes están representándonos, o si incluso nosotras mismas quisiéramos estar como figuras representantes en distintas instancias, podamos hacerlo conforme a los estándares internacionales de respeto y garantía de los derechos humanos. Y para eso, pues, es importante que tengamos capacidades para ello. Y las capacidades parten de esa posibilidad de observancia, de poder comprender nuestro entorno, comprender nuestro contexto, saber dónde hace falta que trabajemos o que pongamos mayor empeño y desarrollar acciones que nos permitan generar un cambio real o poder avanzar en la generación de un cambio real. ¿Y cómo hacemos esto? Pues la observación tiene que partir de generar reacción. Observo, evalúo y actúo. La posibilidad de tomar decisiones que nos permitan resolver problemáticas. Y esto parte pues de monitorear constantemente, de hacer seguimiento constante a la situación e incluso a si presentamos alguna propuesta, cómo esta está avanzando y cómo podemos hacer para mejorarla y para que efectivamente haya un resultado positivo frente a ese cambio que queremos generar. Otra capacidad importante que nos va a ayudar al cumplimiento de nuestros objetivos es la movilización. Es decir, ¿cuál es nuestra capacidad real para penetrar en la sociedad, para generar alianzas, para concretar esas acciones simbólicas o no simbólicas que nos van a ayudar para influenciar, para influir, para incidir en que existan cambios efectivos o que podamos tener las bases necesarias para poder avanzar hacia esos cambios? Y la capacidad de generar alianzas y apoyos, de poder construir un entorno, una red donde pues en conjunto podamos generar distintas acciones para que pues el desarrollo de nuestras actividades y el cumplimiento de esos objetivos que nos planteamos sean más efectivos. Tomando en cuenta esta breve introducción sobre la participación y el derecho a la participación y la posibilidad de incidir como forma de participación más allá de solo participar a través del sufragio y de elegir o ser elegido, yo creo que es importante destacar cómo en Venezuela estas acciones de incidencias, estas acciones de compenetración con la sociedad, sobre todo con los grupos más vulnerables, pues ha sido muy importante y por eso es que hoy en día tenemos grandes mujeres en el país que pues han construido distintos espacios para avanzar en la protección de derechos, para incidir en aquellas personas que ostentan el poder
bien sea en nivel municipal, regional o nacional, y así generar cambios o al menos hacer contraloría y escrutinio frente a esas instituciones de poder que son quienes en primera y última instancia deben proteger, garantizar y respetar nuestros derechos humanos. Y por eso es que en el ámbito político tenemos mujeres como Manuela Bolívar, por ejemplo, o diputadas como además de Manuela, como Delsa Solórzano o como Adriana Pichardo, pero también tenemos lideresas en otros espacios muy importantes, sobre todo de carácter social o relacionados a los derechos humanos. La propia Luisana dirigiendo una organización como Voto Joven que tiene pues miles de personas que trabajan en la promoción del derecho a la participación ciudadana, o mujeres como Mercedes de Freitas, que lidera Transparencia Venezuela y ha sido incluso reconocida regionalmente como una de las mujeres lideresas en pro de la lucha contra la corrupción en la región. También tenemos pues mujeres que están trabajando arduamente por la protección de los derechos de las mujeres y niñas en Venezuela, como Luisa Kislinger o Beatriz Borges, quienes desde sus organizaciones de derechos humanos siguen trabajando día a día por proteger a las mujeres, pero también por empoderarlas, por generar que en el Estado hayan políticas públicas efectivas para que en todos los espacios se respete la igualdad de género, se respete el trabajo de las mujeres. También grandes defensoras de derechos humanos como Ligia Bolívar o Liliana Ortega, quienes tienen más de 30 años luchando en Venezuela porque las víctimas tengan justicia. Pero además, a nivel social, a nivel más comunitario, también existen mujeres que día a día están representando la lucha social, la lucha por la reivindicación de derechos, como lo son, por ejemplo, Ana Rosario Contreras, una lideresa enfermera, presidenta del Colegio de Enfermería de Caracas, quien desde el año 2017 ha trabajado y ha liderado las protestas sociales del sector salud, específicamente del sector enfermería, por la reivindicación de sus derechos sociales y económicos. O también todas esas madres de víctimas de la represión, de víctimas de violaciones de derechos humanos que han creado comités, que han creado organizaciones para exigir justicia. Y yo creo que aquí mi mensaje sería comprender que incluso en los momentos más complejos, en los momentos donde se generan incluso transgresiones a nuestros derechos, podemos tomar fuerzas, ejercer nuestro derecho a participar y, y desarrollar nuestra capacidad de incidencia. Por eso es que vemos comités como Alfavic o la propia COFAVIC o Orfavide, donde madres quienes a pesar de las violaciones que sufrieron, del dolor que siguen sintiendo, han tomado fuerzas para exigir justicia a nivel nacional y a nivel internacional. Y también el hecho de que en las protestas sociales en Venezuela y en las protestas políticas el liderazgo femenino se haga presente es otra muestra de la importancia de cuál es nuestro papel en la participación ciudadana y en la lucha no violenta por la protección de nuestros derechos. Porque en Venezuela son las madres quienes principalmente salen a las calles en sus comunidades a exigir por derechos como el agua, la alimentación, la salud, y día a día salen, trabajan, pero al mismo tiempo exigen y no se dejan desfallecer por esta política de Estado de control social, de miedo, que pretende acallar a la población. Y creo que además de todas estas lideresas que les he mencionado el día de hoy, es importante también tomar ejemplos más allá de nuestras fronteras, que ciertamente el trabajo de defensa de derechos humanos implica riesgos, implica que pues tengamos que tomar medidas para nuestra protección, pero eso no quiere decir que las mujeres a nivel mundial no ejerzan su lucha. Por eso tenemos grandes defensoras de derechos humanos y lideresas políticas como por ejemplo Marielle Franco de Brasil,
quien por su liderazgo en la defensa de los derechos de las personas afrodescendientes, de los derechos LGBTI, y siendo concejal de una localidad de Río de Janeiro, pues fue víctima de ejecución extrajudicial por el Estado, justamente por su rol de liderazgo y de cómo ella, a través de sus acciones, estaba generando un impacto social y avanzando en el logro de cambios sustanciales en la protección de los derechos de esta población. Lo mismo con el caso de Berta Cáceres en Honduras, una defensora de derechos humanos, pues, excelentísima, quien en su lucha por la protección de derechos ambientales también fue objeto de represalias y de asesinatos. Sin embargo, el día de hoy, su hija, Bertica Jr., sigue el legado de su madre porque la defensa de derechos humanos va más allá de la persona. Es el trabajo por la protección efectiva de la dignidad. Y pues nosotras como mujeres es importante que tengamos la fortaleza para seguir trabajando, seguir documentando, seguir denunciando. Y yo destaco esto, destaco que además en el movimiento de derechos humanos en Venezuela hay grandes mujeres que dirigen organizaciones, que dirigen movimientos sociales, justamente para avanzar en que se recupere la institucionalidad y que existan mecanismos efectivos para que el Estado cumpla con sus obligaciones de respetar, garantizar y proteger derechos humanos, y que así podamos avanzar en procesos de verdad, justicia y reparación para las víctimas y para la sociedad en general. Esa sería mi intervención hoy, y me gustaría compartir un poco más con ustedes, escuchar sus inquietudes y pues compartir un rato más para profundizar en algún aspecto que ustedes quisieran profundizar. Bueno, Mariana, muchísimas gracias por esa visión y toda esa claridad, la introducción de derechos humanos. Nosotras podemos incidir de manera positiva, sobre todo aportar muchísimo a nuestros espacios. Acá nosotras somos 5 participantes ahorita en la sesión, sin embargo el programa completo compuesto por 40 personas. Bueno, no todas se pueden conectar por el tema de la realidad, internet, pero las grabadas posteriormente, también disfrutar del material y de todo lo que vamos a abrir la sesión de preguntas y respuestas. Ellas sí que pueden desmutear tanto la como el micrófono para que puedan contigo y pueden dejar por el chat, tú la puedes leer y dar ahí respuesta a cada una de sus inquietudes. Pero cuando ustedes quieran, chicas. Sí, veo que en el chat nos saluda Nieves y también Andrea. No sé si tienen alguna pregunta o quisieran hacer algún comentario. Bueno, quizás mientras ellas van pensando qué cosas, pues, como ayudarnos o sobre qué quizás preguntar, una de las cosas que sí a nosotros nos interesaría muchísimo, nos también como organización, es preguntarte o conocer un poquito cómo quizás documentación o de hacer. El programa, o sea, tenemos chamas que pertenecen al movimiento estudiantil, algunas representantes de iniciativas o programas que están apenas arrancando, iniciando, pero algunas también trabajan en espacios como profesoras, son abogados, no todas están en Caracas, algunas están en el interior del país, y bueno, viven también día a día lo que se vive acá en Venezuela, toda la situación y la problemática que tenemos. Ellas desde su espacio, esa visión o claridad de cosas, o qué elementos pueden prestarle atención
hacer una efectiva o eficaz denuncia, cosas tienen que aumentar, pueden ser como esas que ya tienen que observar para precisamente documentar todo sucediendo a tu alrededor y posteriormente quizás pueda aumentar o quizás hay denuncias públicas. ¿Cómo puedes? Gracias, Lisana. Y bueno, veo también algunos comentarios por el chat que ya voy a ir respondiendo. Pues yo lo primero que diría es que para ser defensora de derechos humanos y ser una mujer líder en la defensa de derechos humanos, no es necesario ser abogada o tener una profesión en específico, ni siquiera tener en general una profesión. Cualquier persona que individualmente o junto con otras decida trabajar en pro de la protección, de la defensa de los derechos del diferente y lo haga de forma pacífica y universal, ya está inmerso en esa defensa de derechos humanos. Y parte de los derechos que tenemos como personas defensoras es el derecho de participar, de asociarnos, de incidir en políticas públicas para la generación de cambios. Y yo creo que actualmente en Venezuela esto se hace muy necesario, como les decía durante la ponencia, en distintos espacios, es decir, no solo desde las organizaciones de derechos humanos, también en el ámbito estudiantil, en el ámbito comunitario, en el ámbito político. En cada uno de estos espacios podemos jugar un rol fundamental y nuestra capacidad de incidir puede ayudar a que proyectemos ese cambio, bien sea a nivel micro o a nivel macro, que se hace necesario para mejorar como sociedad. En este sentido, es importante poder trabajar en esa documentación y en esa observancia del contexto, comprender cuáles son las necesidades y en función de esas necesidades, conocer también y empoderarnos de esos derechos humanos que tenemos como personas y que están establecidos en la normativa internacional y también en la normativa nacional, comprender que el Estado tiene que pues respetar. ¿Y qué quiere decir respetar? Tiene que evitar injerencias arbitrarias en nuestra vida privada. Tiene que permitir que como ciudadanos, que como ciudadanas desarrollemos nuestro proyecto de vida sin limitaciones arbitrarias, pero también tiene que garantizar nuestros derechos. Es decir, ¿qué quiere decir garantizar? Que el Estado tiene que proveer todos los medios necesarios para prevenir que se cometan violaciones de derechos humanos a través de educación, de políticas públicas, de cambios que pues nos ayuden a tener un sistema democrático y de Estado de Derecho sólido donde haya menor posibilidad de que se cometan violaciones de derechos humanos. Si el Estado falla en el elemento de prevención, tiene que investigar esas violaciones y esas transgresiones que ocurrieron, hacerlo con la debida diligencia, de forma oportuna, de forma independiente e imparcial, y sancionar a esas personas que cometieron esos abusos y así generar mecanismos para la no repetición de estos abusos y para la reparación efectiva, pecuniaria y simbólica a todas las víctimas. Y además el Estado tiene que proteger nuestros derechos, es decir, tiene que adecuar todo su aparato institucional, su aparato legal, normativo y fáctico para que todas las personas puedan ver garantizado el contenido mínimo de sus derechos, incluyendo los derechos sociales. Y tomando eso en cuenta, si el Estado por acción o por omisión incumple alguna de estas tres obligaciones, nosotros tenemos la posibilidad de documentar todas esas acciones, es decir, quiénes fueron los perpetradores, cómo actuaron, cuándo actuaron, quiénes fueron las víctimas, cuál es esa política de Estado si la hubiese, qué está ocurriendo, y así tener toda la documentación y todas las pruebas necesarias para presentar nuestras denuncias y poder avanzar en los procesos de verdad y justicia que necesitan las víctimas, bien sea a nivel nacional o internacional. Y un claro ejemplo de eso es que pues en Venezuela existe una emergencia humanitaria compleja que ha generado graves consecuencias del disfrute de los derechos humanos de la población, pero que además hay una sistematicidad en la transgresión a las libertades fundamentales y una política generalizada de violación de derechos humanos. Y el trabajo constante de documentación y de denuncia nos ha llevado a que el día de hoy tengamos por lo menos 5 mecanismos internacionales abiertos evaluando específicamente la situación de derechos humanos en Venezuela. Y estos son el Mecanismo Especial de Seguimiento para Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
el mandato dado por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas a la Oficina de la Alta Comisionada, que pues tiene tres oficiales, perdón, en Venezuela, documentando la situación y promoviendo el respeto de los derechos humanos en el país. Tenemos además el mandato dado también por el Consejo de Derechos Humanos a la creación de una misión de determinación de los hechos que está evaluando las responsabilidades frente a las violaciones de derechos humanos que han ocurrido en Venezuela. Tenemos además una comisión de encuesta de la Organización Internacional del Trabajo, que hay que destacar que en 100 años de funcionamiento de la organización solo se han abierto 13 comisiones de encuesta, siendo Venezuela la número 13. Y finalmente tenemos un examen preliminar abierto ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. Y esto ha sido parte de ese trabajo constante de documentación, de incidencia, de presión ante los mecanismos internacionales para que se avance en procesos de justicia en Venezuela. Y ante estos 5 mecanismos que están abiertos, tenemos la posibilidad de participar y de seguir incidiendo. Y para ello es importante pues conocer nuestra realidad, conocer nuestro contexto, conocer cómo en esos espacios donde nosotros estamos trabajando se están vulnerando derechos humanos y recopilar toda la información necesaria para que nuestras denuncias tengan todo el sustento necesario para que se avance en procesos de justicia. Respondiendo la pregunta que nos hacía Luisana o lo que Luisana nos ponía sobre el tapete, paso también a leer un poco lo que nos comentan en el chat. Nieves nos habla de si en Venezuela es fácil que una mujer llegue a ser presidenta. Pues la verdad, más allá de que sea fácil o no, todos los derechos que tenemos hoy en día como mujeres han sido una lucha histórica de conquistas de esos derechos que tenemos como personas y de esos derechos humanos que están universalmente reconocidos. Y yo creo que más allá de verlo como difícil o no, nuestro trabajo tiene que ser por generar los cambios necesarios para que podamos estar en cualquier esfera del poder público, no únicamente como presidentas, sino también como diputadas, como concejalas, como gobernadoras, y así poder abonar ese terreno para que efectivamente nuestros derechos políticos como mujeres sean igualmente respetados y garantizados en un contexto de igualdad. Tenemos luego a Roxana, quien nos dice que le encantó la ponencia, pues muy agradecida Roxana, y me pregunta cuál sería mi modelo o lideresa a seguir y por qué. Pues yo creo que no tengo un modelo único y yo soy partidaria de pensar y de trabajar por logros. Y yo creo que hay grandes mujeres que han hecho eso y muchas de las que mencioné durante mi ponencia el día de hoy, pues yo creo que son mujeres importantes que nos pueden servir para asentar cuál es ese logro que nosotros queremos tener como personas y permitir que éstas tengan una influencia positiva en nosotras y poder seguir trabajando. En lo particular, yo agradezco mucho a personas como Ligia Bolívar o Liliana Ortega, quienes me han apoyado muchísimo en el desarrollo de mi carrera profesional y pues que pues, por el área que yo trabajo, que es específicamente derechos humanos, pues diría que ellas dos son mujeres muy importantes para mí, por lo que ellas representan, por lo que han alcanzado y por el apoyo que me han brindado. Tenemos a Denise, quien nos pregunta, nos dice, buenas tardes, respecto a los derechos del medio ambiente, respecto a los derechos del medio ambiente, ¿qué avances se han logrado a nivel de las organizaciones de derechos humanos? Lo pregunto porque es sumamente preocupante lo que están haciendo. Pues efectivamente es preocupante. A nivel nacional hay organizaciones que están trabajando específicamente temas medioambientales o relacionados específicamente al arco minero. Y incluso hay una organización que se llama Fundación Agua Clara,
que es liderada por una mujer, María Eugenia Gil, que está trabajando también muy arduamente con temas de agua, o la red de agua de Amnistía Internacional Venezuela, que también está liderado por una mujer, la organización Clima 21, que pues si bien está liderada por un defensor, Alejandro Álvarez, pues igual está haciendo un trabajo muy importante en la documentación de todas estas afectaciones que hay a los derechos medioambientales. ¿Y por qué es importante esto? Porque ningún derecho es más importante que el otro. Y las características de los derechos humanos nos hablan de que estos son transversales y son interdependientes. Es decir, que para que efectivamente se respete nuestro derecho a vivir con dignidad, es importante que cada uno de los derechos humanos que existen sean igualmente respetados y garantizados. Es decir, no hay un derecho más importante que el otro. A veces podríamos pensar que la vida o que la libertad es el derecho más importante, pero lo cierto es que el derecho a vivir con dignidad es lo que nos debe mover, que tengamos derecho a la educación, que tengamos derecho a servicios básicos, a vivienda, a alimentación, salud, pero también que nuestras libertades fundamentales como la libertad de expresión, la participación política, sean respetados y garantizados, incluyendo los derechos medioambientales, que además para grupos específicos como los grupos indígenas implica una cosmovisión que necesitan de la protección de la tierra para... Que esto es una ponencia de los derechos humanos. ¿Perdón? Creo que había una intervención por allí. No, bueno, la situación es que respetar los derechos medioambientales es igualmente importante como respetar y proteger los derechos de la mujer, de los niños, de los derechos civiles y políticos o los derechos económicos, sociales y culturales. Nieves nos pregunta algo sobre Luisa Ortega Díaz. Solo para aclarar, yo me he referido a Liliana Ortega, directora de COFAVIC, en ningún momento me he referido a Luisa Ortega, fiscal o exfiscal, dependiendo cómo lo quieran ver, pero nos pregunta sobre Luisa Ortega Díaz Nieves. Luisa Ortega Díaz dijo una vez que la mujer, para poder llegar a tener un cargo, debía abrir las piernas y que era injusto esto. ¿Qué opinas sobre esto? Pues que lamentablemente este tipo de estereotipos y este tipo de comentarios fomentan la desigualdad y nuestro discurso tiene que ser más propositivo. Ciertamente hay que rechazar que en instituciones o en cualquier ámbito de poder o en cualquier instancia, pues se genere que la mujer, para poder estar en determinado lugar o en determinado puesto, tenga que hacer este tipo de acciones. Nuestro rol como lideresas y el rol que deberíamos tener como feministas es trabajar en pro de la igualdad. Y trabajar en pro de la igualdad significa también combatir todos estos comentarios que son estereotipos de género y yo soy partidaria de los discursos más propositivos y positivos frente a reforzar las capacidades que tenemos como mujeres, que no son menos que las capacidades que pudiesen tener los hombres, y por lo tanto nuestros méritos nos llevan a que también podamos ser representantes en cualquier instancia en la cual nosotras consideremos que podamos estar representando. Nieves nos preguntó también: quisiera seguir formándome, pero aquí no hay casi organizaciones que formen a la mujer en el ámbito político. Además de los recursos económicos, me impiden costearme algunos privados. ¿Qué programa de formación me recomiendas? Pues hay distintos programas y las organizaciones de derechos humanos están constantemente realizando capacitaciones. Un buen ejemplo de esto es esta iniciativa de IBOMA, y dependiendo de ese ámbito específico en el cual te quieras seguir formando, Nieves, pues hay organizaciones nacionales e internacionales que ofrecen capacitaciones para seguir desarrollando nuestras capacidades. Por ejemplo, nosotros desde la organización que dirijo, el Centro para los Defensores y la Justicia, constantemente estamos ofreciendo capacitaciones para temas relacionados a seguridad y protección para organizaciones y personas defensoras de derechos humanos, pero también el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello anualmente realiza un curso de formación en materia
de derechos humanos y sistemas internacionales de protección a derechos humanos. Tenemos organizaciones como CEPAS que están haciendo también capacitaciones en distintos temas, organizaciones como Futuro Presente tienen también programas si ya te quieres formar en un ámbito más sociopolítico, y Futuro Presente pues tiene para jóvenes también un programa de capacitación, y así lo importante es buscar en dónde me quiero fortalecer yo como mujer y a dónde me proyecto yo para trabajar en un futuro, y buscar esos aliados, esas organizaciones que estén desarrollando esos temas, y pues así participar en esas actividades formativas que las organizaciones de derechos humanos están realizando. Tenemos a Denise, quien nos dice que muchas gracias por la información. Aunado al arco minero, tengo entendido que entre los estados Táchira y Mérida están contaminando los nacientes de ríos porque están explotando coltán y plata. Eres muy amable, gracias Denise. Sí, no solo el arco minero es uno de los espacios de preocupación, está también el tema con el lago de Valencia y las afectaciones que esto está teniendo en relación al derecho al agua y a las inundaciones que hay en Maracay, y en general distintos espacios que están siendo afectados y que implican transgresiones a los derechos medioambientales y por lo tanto generan afectación a derechos humanos y pueden derivar en la responsabilidad internacional del Estado. Y es importante seguir visibilizando y documentando en este tema porque efectivamente no es uno de los temas que tenga mayor relevancia en la actualidad a pesar de su importancia. Entonces yo coincido que es importante seguir impulsándolo y seguir pues documentando para que efectivamente podamos incidir en soluciones en este ámbito específico de acción. Nieves me pregunta sobre la información por correo. Pues sí, yo les puedo compartir algunos enlaces de distintas organizaciones para que ustedes puedan revisar y estar siguiendo sus redes sociales o sus páginas web donde constantemente están ofreciéndose capacitaciones. Incluso en el marco del COVID ha sido pues un espacio donde desde distintas organizaciones, desde distintas instituciones, se han realizado distintos webinars, distintas capacitaciones para relevar temas y para seguir pues compartiendo con las personas y fortaleciendo sus capacidades a través de distintas ponencias, explicación de temas que pues nos ayudan también a formarnos o a reforzar conocimientos. Así que con mucho gusto yo se lo puedo hacer llegar a Luisana y así ustedes pueden tener también esta información. Denise nos habla que reside en el estado Táchira y tiene una asociación civil dedicada a la promoción y educación en defensa de derechos humanos. Se llama Arborios Derechos Humanos y se nos pone a la orden. Pues Denise, muy importante esto porque, como les hablaba al principio, hoy más que nunca, frente al contexto adverso que enfrentamos en Venezuela, frente a la emergencia humanitaria compleja, nuestro rol y nuestra capacidad de promover, defender y proteger los derechos humanos es importantísima en todos los espacios que podamos. Pues si no tenemos más preguntas, más comentarios, pues, pues yo les diría que muy agradecida por compartir el día de hoy con ustedes, que me pongo a la orden desde el Centro para los Defensores y la Justicia, organización que dirijo, también desde el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, y a lo personal también estoy a la orden. Les voy a compartir también luego a través de Luisana si quieren mi contacto por si quieren profundizar en algún tema o hacerme alguna pregunta adicional. Y pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y por escucharnos y por sus buenos comentarios a través del chat, y qué bueno que les haya gustado lo que conversamos el día de hoy. Qué bueno leerlas, de verdad, muchísimas gracias a ustedes. Para mí, pues,
este tipo de acciones y mensajes tan positivos, pues es lo que nos sigue motivando a seguir trabajando. Y así que gracias a ustedes. Pues no sé si... gracias, Lía. No sé si Luisana va a volver a conectarse, seguramente tenga algún problema de conexión, y si me dan un segundito para ver si logro preguntarle. Un segundito. Bueno, Mariana, generalmente yo no intervengo, yo soy de la organización de BJ, pero Luisana tuvo un problema de conexión, Wanda también tiene problemas de conexión actualmente, entonces vamos a dar por finalizado ya el meeting. Muchísimas gracias por estar con nosotros y nuevamente está al tanto que te vamos a estar contactando otra vez porque en verdad tu ponencia siempre ha sido muy valiosa para nuestra organización. No, muchísimas gracias a ti, Javier, y como les dije, a la orden para lo que necesiten y para lo que pueda apoyar, para eso estamos. Por Sí, ahí en el chat Mariana, nos están comentando lo de la foto. Generalmente al final siempre las muchachas activan sus cámaras y tomamos un screenshot de la pantalla. Entonces vamos a proceder a hacer eso. Gracias por recordarme. Perfecto. Vale. A darles un minuto más para que activen sus cámaras y hago el screenshot. Bueno, ahora sí. 1, 2. Listo. Muchas gracias, chicas. Perfecto, gracias, que tengan feliz tarde. Hola. Hola, Luisana, creo que, bueno, Javier ya había finalizado la sesión. Lamento que no hayas podido estar para el final. Sí, Te pusiste en mute, creo. bueno, me disculpo por haberme desconectado, se me apagó todo, hubo un bajón de luz y bueno, me desconecté de la sesión por completo. Gracias, Javi, por haber cerrado la sesión, gracias de nuevo a ti, Mariana, por tu tiempo, por darnos un poquito sobre todo tu experticia en todo este tema, creo que va a servir muchísimo y bueno, ya nos tenemos comunicando con las chicas por mensaje y por correo. Perfecto, igual como le decía Javier, cualquier cosa estoy a la orden. Quedo pendiente de enviarte algunas cositas que me pidieron las chicas, así que te las comparto para que tú se las puedas hacer llegar. Perfectísimo, Mari, muchísimas gracias. Vale, bye, un abrazo, que estén bien. Gracias.